Gente, Eden por fin se actualiza a la versión 0.0.3. Mejora todas las funciones, mejora el rendimiento, ganando hasta un 60% más de FPS. Pero hay quien dice que también rompió algunos juegos que te voy a enseñar cómo solucionar para que te vaya todo sin problemas. Además de las mejoras que tiene para el online y para los drivers, tanto en PC como en Android. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Entonces, primero vamos a descargar la nueva versión del emulador sin perder nuestras partidas guardadas tanto en PC como en Android, que es la versión 0.3, como ya dije, que la tengo por acá. Entonces, para descargarla se van a la página oficial del emulador, que la van a tener en la descripción y en el Discord. Simplemente le van aquí a descargar y tenemos la versión 0.0.3. Bajamos aquí y ahí tienen todos los cambios por si lo quieren leer. Y aquí tenemos versión de Android. Tienen esta versión de acá que es como la versión oficial y tienen una versión optimizada. Recomiendo cualquiera de las dos. Luego tenemos versión de Linux, y si no les aparece una versión para Windows es porque simplemente le tienen que dar aquí a mostrar todos. Y aquí tienen la versión de Windows que dice Windows. Dan clic en la versión que quieren descargar, la guardan en cualquier ubicación y simplemente dan clic derecho y le dan extraer aquí. Y se les quedará la carpetica con su emulador. Ahora que ya tenemos esta carpetica, podemos borrar la anterior carpeta con la anterior versión de Eden. Porque recuerden que en PC este emulador se guarda en la carpeta data de su PC, no es un emulador portable. Y en teléfono hacemos lo mismo. Simplemente elegimos la APK, la descargamos y la instalamos. Pero aquí, una vez instalado, nos van a quedar dos aplicaciones: la anterior versión de Eden y la nueva versión. Entonces aquí tendremos que pasarnos las partidas de la versión anterior a la nueva, porque es como si fuera una aplicación diferente. Entonces lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Nos vamos a nuestra anterior versión de Eden, cogemos el juego que queremos pasar las partidas, simplemente mantenemos presionado el juego que queremos y aquí donde dice datos de guardado le vamos a dar en esta flechita de aquí y esto nos va a dejar un archivito con la partida. Nos vamos a nuestro nuevo Eden, seleccionamos nuestro juego y aquí en datos de guardado ahora le damos a la flechita de arriba, la que dice importar. Nos dice que se va a suscribir la partida, le damos aquí, lo seleccionamos y ahí nos dice que ya se importó correctamente. Pero ahora vamos con lo realmente importante, y es las nuevas funciones, que fueron las que me aumentaron un montón el rendimiento y que en serio cambian y mejoran todo. Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Ksource, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre, porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de Ksource. No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Ksource, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Entonces, si nos vamos a emulación, configurar y nos vamos a sistema, vamos a tener que volver a aplicar las configuraciones que ya hemos hecho, como la del idioma, y sobre todo activar esta opción de aquí que hace que las cinemáticas no se desincronicen en juegos como en Bayonetta. Pero lo importante, aquí en CPU vamos a tener dos opciones: esta que dice Fan CPU Time y el Custom CPU. ¿Qué va a hacer esto? Como aquí mismo lo dice, quita los límites de la CPU emulada que estábamos haciendo y básicamente es como overclockear la consola. Aunque advierto que esta opción puede hacer que juegos como el Breath of the Wild se vean acelerados, otros juegos no. Aquí recomiendo que vuelvan a poner esto en Accurate porque se les va a haber cambiado, que recuerden que esta es la mejor opción, como nos enseñaron los creadores de Eden en el video que hicimos con ellos. Luego, aquí en gráficos vamos a tener una nueva opción, esta nueva opción de aquí RAL, que la van a tener que marcar sí o sí. Hay juegos donde esta opción hace que el juego no abra, pero ustedes actívenla por defecto, y si un juego no los está abriendo, ahí sí la van a desactivar, pero solo en ese juego. Pero los demás juegos, todos van a ser obligatorio que tengan esta opción, sobre todo es para los juegos que son recopilatorios. Y aquí en avanzado vamos a tener una nueva opción, que es la de Fast GPU Time, y esto lo que va a hacer es disminuir la resolución de los juegos buscando ganar más FPS, aunque si lo ponemos en high va a aumentar la resolución, por lo cual los juegos se van a ver mejor, pero vamos a perder FPS. Yo recomiendo que si tienen PC patata lo pongan en low y luego que activen esta opción de aquí, que también es nueva y les va a servir en algunos juegos. Luego en gráficos, en las extensiones, cambiaron esto como funcionaba, pero ya ahorita vamos a hablar sobre eso, porque primero vamos a hablar de una cosa que les va a interesar, y es que aquí en sistema, en la parte de red, vamos a tener el modo avión, que es cuando tienes la consola que no se conecta a internet. Esto va a hacer que juegos como el FIFA, como el Just Dance, que requerían conexión online y no funcionaban en el emulador, ahora funcionen, siempre y cuando se pueda jugar el juego en modo avión en la consola. Si se puede jugar en modo avión en la consola, aunque requiera internet, pues con esta opción ahora ya van a poder. La mayoría de todas estas opciones también están implementadas en Android, aunque obviamente la ubicación es diferente, ya se las voy a mostrar. Pero entonces, una cosa que yo sé que muchos quieren, aquí en herramientas van a tener el menú Home de la Switch, que no solo es que ya funcione a la perfección, sino que miren que ahí también tengo el modo avión,
configuración, ya pueden arrancar los juegos desde aquí, sino que en la configuración, por ejemplo, vamos a poder crear nuestros propios perfiles para jugar con diferentes perfiles, modificar el orden. Este menú que antes estaba roto ya funciona y pueden elegir ahí si tienen varios perfiles, quieren tener varias partidas, si juegan con los hermanos. Todo eso ya está funcionando. Cuando vamos a abrir un juego, él nos va a preguntar qué perfil, tal cual como en la Switch. Esto antes no funcionaba en ningún emulador. Y como ven, una vez que nos cargó el juego, si le vuelvo a dar al menú Home y puedo ir cambiando entre juegos, literalmente están convirtiendo el emulador a que funcione como una Nintendo Switch. Y en la parte de herramientas pueden crear un icono en su escritorio o donde quieran para que simplemente presionándolo se abra el emulador en el modo menú inicio y así nunca tengan que tocar el menú feo del emulador. Pero entonces aquí tenemos las dos últimas funciones nuevas que en Android lo cambian todo. Y es que si nos vamos a la configuración y nos vamos al explorador de drivers, ya no solo es que podamos instalar drivers como ya les enseñé, que es lo que hace que los juegos funcionen, sino que le das aquí a obtener y el emulador detecta qué CPU tiene tu PC y te enseña cuál es el mejor driver para ti y te deja descargarlo. Miren que aquí tenemos diferentes repositorios de drivers con un montón de drivers, pero aquí ya el emulador me dijo que me recomienda para mi dispositivo el de Mr. Purple T21, así que instalamos, lo seleccionamos y le damos a mostrar descargas y aquí seleccionamos la versión y miren que aquí ya nos dice que lo tenemos instalado. Y lo otro que está bastante guapo es aquí en la configuración. Si nos vamos a la parte del multijugador, ya no solo podemos unirnos y crear salas como ya les había enseñado, sino que si le damos aquí en buscar salas públicas, tenemos un gestor de salas tal cual como en PC y son las mismas salas que están en PC, por lo cual pueden jugar con la gente de PC. Pero vean que si le dan a buscar en salas públicas les va a aparecer un error y esto mismo también pasa en PC. Y es que el sistema del online cambió tanto en PC como en Android, por lo cual si ya tenían todo configurado lo van a tener que volver a configurar de una manera distinta. Y es que en PC, si nos vamos a emulación, configurar, si nos vamos a general y nos vamos a web, aquí vamos a tener que generar dos cosas. Primero, un nombre de usuario, pónganse el que quieran, yo me puse Gordo Friki, y aquí le dan a generar y se les genera un token y listo, ya pueden buscar salas públicas como siempre ha funcionado online y ponerse a jugar, que ahora hay más gente jugando porque están los de Android. Sin hacer esto, el online, aunque ya lo tuviesen configurando, no los va a dejar acceder a ninguna partida. Y en Android lo que tienen que hacer es irse a opciones avanzadas, sistema, y bajan, y donde dice token web, aquí le van a dar a generar, aceptar, y en nombre de usuario pues se ponen el usuario que quieren en el online. Y como lo más importante al final es lo visual, la interfaz, como ven, también cambió. Tenemos este botón de aquí que es obligatorio usarlo, y es que cada vez que instalen un mod o instalen un update, presionen este botón para que se actualice. Si no, el emulador no va a detectar su mod y su update. Pero es que además en Eden también cambiaron la interfaz para que se vea un poco más amigable, y en la configuración, en el ejecutador de Apples, también pueden lanzar el menú QLaunch, que es el menú de inicio de la Switch, que a mí no me funciona porque con las Case 20.0.1 no funciona, por eso recomiendo usar las 18.1.0. Y es que, por ejemplo, si nos vamos a nuestro Eden en Android, el mismo sistema ahora, también en PC, nos va a avisar cuando tengamos un firmware que es inválido. Aquí nos está diciendo, yo tengo el 20.0.01 y nos está diciendo que el emulador solo soporta hasta el 19.0.1. Eso sí, si le dan a aceptar al mensaje cuando instalen las Case y el firmware, igual funciona, solo que cosas como el menú Home no van a funcionar tan bien. Entonces lo tienen que tener en cuenta. Recomiendo tener la 18.1.0, pero si tienen la 20.0.01, igual le sigue funcionando el emulador, solo que sin el menú Home. Ahora ya acabamos con las actualizaciones de funciones, pero viene lo más importante, las mejoras de rendimiento y cómo los FPS se han visto incrementados, y también un poco los errores que ha traído este update, que hay gente que dice que ahora ningún juego funciona. Así que vamos con eso. Entonces, aquí estamos viendo el rendimiento en la cinemática inicial de Mario Kart 8 en la versión anterior de DEN, la 0.0.2. En mi teléfono me iba así la cinemática, que hay que decir que el juego como tal me va mejor, pero la cinemática esta está un poco bugueada, entonces consume más recursos. Entonces nos está llegando máximo 36 FPS. Entonces vamos con la nueva versión a ver qué tanto ha mejorado el rendimiento. Y como ven, así funciona la cinemática con los FPS desbloqueados en la versión 0.0.3, que como ven allá arriba está compilando shader. Ya nos avisa cuando está compilando shader, al igual que en PC, lo cual va a hacer que su rendimiento mejore un montón. Pero miren que la cinemática, nuevamente, esta cinemática ocupa mucho más rendimiento que el propio juego en sí cuando ustedes estén jugando. Ya nos llega a 79 FPS de máximo he visto por ahí. Así que hemos pasado de 33 en la cinemática a 36. Ya les digo que jugando sí me llegaba a 60 contra 79 en la cinemática, por lo cual jugando me llegará a unos 120 con los FPS desbloqueados. Y así en un montón de juegos. Y para lograr este super rendimiento hay una opción que ustedes tienen que activar sí o sí, que es una función nueva que se me había olvidado enseñar, tanto para PC como para Android. En PC se van a emulación, configurar, y en gráficos, en la resolución, ahora pueden activar la resolución 0.25x, que nos va a poner el juego a 180p y a 270. Un poco extremo, pero para los PC patata les va a servir un montón. Y encima las otras resoluciones ahora sí funcionan, es decir que lo pueden poner solo a 0.5 y
y ya van a ganar FPS. Ahora en PC esta resolución es un poco extrema, pero en Android, que también pueden activar esto en las opciones avanzadas y en gráficos, en la parte de resolución, aquí sí la pueden activar y la verdad, como es una pantalla más pequeña, los juegos se siguen viendo bien. Entonces lo primero es que vamos a probar con un juego cualquiera, por ejemplo el The Legend of Zelda Breath of the Wild, y como ven, si le doy a abrir, empieza a iniciar y voilà, se me queda la pantalla en negro. También hay gente a la que el juego le abre, pero luego se crashea a los pocos segundos, hay gente que le salen pantallazos verdes y cosas así de raras. Y pasa esto porque DEN pasó de Guatemala a Guatepeor, y es que la última opción que DEN había añadido en las GPU Stations, que son estas opciones que estaban aquí, nos venían de esta forma en la anterior update o en el primer lanzamiento de DEN, que hacía que varios juegos no funcionaran y que sobre todo en Vulkan muchos juegos no le abrieran a muchísima gente. Ahora lo que hicieron fue desactivar todas estas opciones, haciendo que juegos como el Zelda Breath of the Wild, el Mario Kart, el Splatoon y un montón de juegos no funcionen, no abran, se cierren, se crashen. Mi recomendación: vayan probando activar esto uno por uno. De hecho, lo que yo recomiendo es ponerlo en por 2 y activar estas 3 opciones. Vamos a probar a abrir el juego de nuevo y como ven, ahora ya me abre el juego, funciona a la perfección sin ningún problema. De hecho, van a notar mejoras del rendimiento. Si desbloqueo los FPS, ahora mismo me llega a más de 85 y eso que estoy grabando y a la vez en directo. Pero aún hay juegos que siguen sin funcionarle a mucha gente y para eso lo que van a hacer es muy sencillo. Van a dar clic derecho en su juego, le van a dar en eliminar y le dan a eliminar todos los cachés de canalización. Y listo, porque algunos shader cachés se buguean al actualizarse. Con esto simplemente los van a volver a cargar, pero no se preocupen que en Eden cargan súper rápido. A mucha gente, aún con toda la configuración que yo les he pasado, los juegos siguen sin funcionarle con las últimas updates. Y aquí lo primero que pasa: si bien los de Eden dijeron que con esta nueva actualización, las actualizaciones nuevas de los juegos, las que salieron para Switch 2, iban a funcionar, no funcionan. De hecho, ellos se lo advierten en el G-Code. Así que si tienes la versión 1.4 de Zelda Tears of the Kingdom, no va a funcionar. Utiliza la 1.2.1 para abajo. Ninguna actualización de Switch 2 recomiendo utilizarla en emuladores porque no va a ir bien. Pero es que encima hay cierto patrón de que algunos juegos no funcionan si tienes gráficas Nvidia. Y es que, gente, los creadores de DEN te lo están advirtiendo en su G-Code. Miren que la versión termina en RC1. ¿Qué significa eso? Aquí te lo dicen. Esta es la primera versión candidata para el lanzamiento de la versión 0.3. Esta RC se encuentra en estado de congelación de funciones y su objetivo es ayudar a probar las próximas funciones y corregir cualquier problema o error pertinente. Se anima a todos a probar esta versión e informar de los errores. Si esta versión, tras la fase inicial de pruebas, se vuelve estable, entonces pasarán una versión que se llama Eden 0.0.3 y ya, o estable. Como por ejemplo con la versión 0.0.2 que no tiene esa terminación. Ellos están advirtiendo aquí que esta no es la versión 0.0.3 como tal. Es una versión de prueba para que toda la comunidad la pruebe, porque obviamente ellos no tienen gente a la que le pagan para que testen las cosas, sino que te muestran las nuevas funciones, tú las pruebas y les vayas transmitiendo los errores. Ellos van a ir actualizando toda la semana esta versión hasta tener una versión estable. Entonces es probable que les vaya dando problemas, solo tengan un poquitico de paciencia y si quieren ayudar en el Discord de ellos pueden reportar los errores que encuentran. Les dejo el Discord en la descripción. Pero como ven, siguen actualizando el emulador, ténganles un poco de paciencia. Por fin tenemos un proyecto serio y eso implica pues que las cosas se demoran, se tardan un poquito. Así que suscríbete para estar enterado de cuando actualicen el emulador a la versión correcta. Te espero en los directos los domingos. Te dejo este video por acá del emulador más potente de Nintendo Switch. No es Eden. Los quiero mucho. Bye.